quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos, estudiantes de tercero de secundaria, a esta clase de lengua española. Yo soy la profesora Amarilis y es un gusto seguir acompañándolos, como también es un gusto hacerme eco desde aquí de ese crecimiento que ustedes me han manifestado que van experimentando. Saludar al cerebro de esta clase. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Qué bueno. Espero que ustedes en casa también estén listos para comenzar en esta clase. Es el momento de sacar sus cuadernos, sus lápices y su cuadernillo para realizar las actividades. No olviden tomar notas, muy importante. Y ahora que estamos listos, vamos a lavarnos las manos.
Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Neurona, vamos a alar el hilo de la memoria con el repaso de la clase anterior. ¿Qué te parece? En la clase anterior vimos que los modalizadores y conectores son elementos muy importantes en la producción de un artículo de opinión. Se puede decir que son complementos que modifican el contenido de la oración y no solo de la forma verbal o el verbo. La funcionalidad de estos radica cuando el emisor de un mensaje quiere expresar lo que cree, lo que supone o piensa. Y con ellos, el hablante fija su actitud o postura frente a una idea. Pueden ser lógicos y apreciativos. Y por último, podemos decir que los conectores nos permiten unir las ideas de manera lógica, manteniendo así la cohesión. Muy bien, Neurona. Gracias por ese repaso que nos ha conectado con la clase anterior. Hoy la clase va a girar en torno a una palabra y esa palabra clave es exponer. Exponer es presentar, exhibir o manifestar una información o cosa para que sea apreciado en público a la vista de todos. También podría decir que es aplicar el sentido genuino de una palabra, texto o doctrina, que puede tener varios o es difícil de entender. En este día vamos a conocer sobre el texto expositivo, a raíz de la palabra clave exponer. Vamos a ver qué es el texto expositivo, cuál es su función, cuáles son sus características y cómo se organizan los textos expositivos. Pero antes voy a conocer, ¿qué sabes tú, Neurona, de los textos expositivos? ¿Qué has oído? Que sirve para exponer ideas o conceptos. Muy bien. Buen punto y hay que tenerlo en cuenta desde ya. Sirven para exponer ideas o conceptos. Quiero ahora invitarlos a que leamos un texto expositivo. Vamos a ver. La contaminación ambiental es la presencia de cualquier residuo que causa un perjuicio no solo al medio donde vivimos, sino también a los seres que lo habitan. Esto quiere decir que la contaminación ambiental se da por diferentes factores, causando un gran daño al medio y a la humanidad. Entre las principales causas de la contaminación ambiental tenemos grado y tipo de desarrollo de la sociedad. Se ha establecido como dogma de comportamiento el crecimiento y consumo ilimitado de bienes, aceptando la premisa de que un grado de desarrollo elevado es sinónimo de alto consumo. Concentraciones urbanas e industriales. La forma de vida implica la concentración y por tanto las actividades propias de esta. El fenómeno del crecimiento urbano es un hecho innegable, lo que ha generado un incremento de los problemas ambientales. Entre las principales consecuencias tenemos cambio climático. La contaminación que realizan los hombres ocasiona que la capa de ozono cada vez adelgace y se contamine, ocasionando los cambios de clima que hoy en día se dan, además de traer también como consecuencia el efecto invernadero. Deterioro del suelo. Este se da debido a las acciones que realizan los humanos, como por ejemplo la deforestación, la desertización, erosión, etc., lo cual tiene que llevar a la reflexión si esto es correcto o no. En conclusión, se puede afirmar que aún en el siglo XXI se da la contaminación ambiental,
lo cual ocasiona graves consecuencias y todo por causa del hombre que no cuida su hogar. Es momento de reflexionar. ¿Se estará haciendo lo correcto para poder cambiar este gran daño? Excelente tema, ¿no te parece, Neurona? Así es, profesora. Muy bien. ¿Y cuál era el fenómeno que se presentaba en él? La contaminación ambiental. Correcto. ¿Te diste cuenta cómo estaba organizado? Entiendo que presenta un orden de causa y efecto. Correcto. Causa y efecto, un tipo de organización donde se analizan las causas de un fenómeno o problema y luego se presentan los efectos que éste produce. En este texto, el autor plantea el desarrollo de las sociedades como sinónimo de consumismo y ese impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Asimismo, presenta como una de las causas de la contaminación ambiental el crecimiento o la concentración de las urbes y esas grandes industrias. Todo esto va a impactar directamente en el medio ambiente, agravando el cambio climático, la erosión de los suelos. El autor nos hace allí una invitación a reflexionar sobre el accionar del ser humano, que éste entienda que la tierra no es solamente su casa, también es el hábitat de muchos animales y plantas. Ahora, Neurona, que hemos leído este texto, un texto expositivo de modo de organización, causa y efecto, vamos a adentrarnos ahora entonces en lo que es el texto expositivo. El texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que proporciona información sobre un tema. Podemos decir que es el texto que define un concepto, una realidad o un hecho de manera objetiva. Este tipo de texto no admite opiniones o sentimientos. Es muy usado en el ámbito académico y científico. Su función principal es informar mediante una exposición, siendo este referente para el aprendizaje. Dentro de su estructura tiene una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema que se va a trabajar y el enfoque que se va a utilizar para el desarrollo. En el desarrollo se expone de una manera clara, ordenada y precisa el tema o fenómeno que estamos tratando. En la conclusión se resalta lo más relevante del tema y esta va ubicada en la parte final. Las estrategias expositivas utilizadas son: la definición, nos permite definir conceptos. Ejemplificación, esta brinda al autor la facilidad de aclarar ideas con algunos ejemplos. La reformulación, permite repetir una idea utilizando otras palabras. En cuanto a los tipos de textos expositivos, tenemos dos clases: textos divulgativos y textos especializados. Los textos divulgativos van dirigidos a un público en general, es decir, que no se requiere un conocimiento previo para entenderlos, al contrario de los especializados, que están orientados a personas expertas en el tema tratado. El vocabulario de este tipo de texto debe ser específico, propio de la materia, utilizando algunos tecnicismos. Refiriéndonos a la organización, este puede estar organizado en el modo problema-solución. En este tipo de organización se desarrollan diversas formas para resolver un problema. También puede estar organizado causa-efecto. En este modo se presentan las causas que originan un problema y luego se analizan los efectos que producen ese fenómeno. El siguiente modo de organización es pregunta-respuesta. Este permite al autor crear o generar la necesidad del conocimiento y luego explica el contenido. El de comparación y contraste es otro modo en el que se analizan las semejanzas y diferencias entre dos realidades. Otros modos de organización son secuencia temporal y enumeración descriptiva. Ahora vamos a ver este esquema. Tres características importantes de este tipo de texto son: número 1. La redacción debe estar en tercera persona del plural y singular.
Recordemos que la tercera persona del singular es él, ella, y las del plural, ellos, ellas. Número 2. Este debe ser objetivo, lejos de las opiniones y sentimientos del autor. Número 3. El lenguaje debe ser claro y preciso. Estoy segura de que todos copiaron el esquema. Es el momento entonces de interactuar con las redes. Neurona, ¿hay alguna pregunta por ahí? Estoy verificando si tenemos preguntas. Le confirmo que sí, profesora. Tenemos 2 preguntas en las redes sociales. Daniel Alcántara desde La Romana nos pregunta: ¿en qué consiste el modo de organización problema-solución? Bien, gracias Daniel por tu pregunta y veo que te has detenido en el modo de organización. Problema-solución, como su nombre lo indica, simplemente es desarrollar un problema, presentar el fenómeno, cuál es ese problema que está afectando y asimismo desarrollar o enumerar cuáles serían las soluciones que buscarías o presentarías como autor para resolver este problema. ¿Otra pregunta? Así es. Julia Agustín, desde Puerto Plata, nos envía la siguiente pregunta. Profesora, ¿puedo usar cualquier tipo de conector para hacer un texto expositivo? Bien, Julia, gracias por tu pregunta. Veo que también te enfocas en el modo de organización cuando preguntas, ¿puedo usar cualquier conector? La respuesta es, para usar un conector es bueno que tomes en cuenta cuál es la organización de tu texto, si es problema-solución, si es causa y efecto, preguntas y respuestas, comparación y contrastes. Porque es interesante, si estoy hablando de causa y efecto, debo utilizar algún conector de esta misma naturaleza. Por ejemplo, causa y efecto, voy a usar un conector como por eso, debido a, en consecuencia, conectores que me lleven de una causa a un efecto o consecuencia. Si voy a usar el modo de organización, comparación y contraste, por ponerte un ejemplo, debo utilizar conectores de esa misma naturaleza. En definitiva, lo que quiero que tomes en cuenta es que a la hora de producir tu texto y enriquecerlo con esos conectores que van a hilar tu discurso, es bueno que tu intencionalidad esté clara con ese modo de organización que vas a utilizar para que por la misma línea elijas el tipo de conector, aunque puedes utilizar otros conectores que no sean del modo de organización, pero siempre ten en cuenta lo que quieres escribir y cuál es esa organización. ¿Alguna otra pregunta? No, profesora, todo está muy claro. Bien, entonces vamos a pasar a la trivia del día. ¿Estás lista? Estoy lista para iniciar la trivia de hoy. ¿De qué trata, maestra? Bien, presta atención. Esto es un pareado. Número 1. Desarrolla diversas formas de resolver una problemática. Número 2. Resaltan las semejanzas y diferencias de varias realidades. Número 3. Trata de explicar el tema según la secuencia, que es cuáles son sus características. Número 4. Formula la necesidad de saber y luego explica el contenido. Y la quinta, explica los efectos que causa un fenómeno. Del otro lado tenemos las opciones A, definición, descripción. B, comparación, contraste. C, pregunta y respuesta. Y E, problema, solución. Identifico que en la número 1, la respuesta correcta es la E, problema, solución. Correcto. En la número 2, que indica resaltan las semejanzas y diferencias de varias realidades, la respuesta correcta es la B, comparación, contraste. Muy bien. En la número 3, la respuesta correcta es la A, definición,
descripción. Excelente. En la 4, que formula la necesidad de saber y luego explica el contenido, identifico que la respuesta correcta es la C, pregunta-respuesta. Otro acierto. Y por último, explica los efectos que causa un fenómeno. La D, causa y efecto. Muy bien, Neurona. Ahora yo voy a leer un texto y tú vas a identificar cuál es el modo de organización. Bien, Me parece excelente, profesora. escucha. ¿Cuál es el modo de organización? Un momento, estoy analizando. Ya lo tengo, profesora. Según todo lo que hemos visto el día de hoy, identifico que el modo de organización es comparación y contraste, porque resalta las diferencias entre las aguas duras y las blandas. Muy bien, Neurona, te anotaste un 10 en ese ejercicio. Excelente. Ahora yo quiero, antes de que pasemos a la próxima parte, ese resumen que tú siempre preparas, quiero que descompongamos el texto que leímos al principio. Vamos a descomponerlo para analizar esas partes que vimos en el esquema allá. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver del texto es la función. Vemos que en ella el autor nos está informando sobre la contaminación ambiental. Si nos detenemos a ver la estructura, allí en el primer párrafo donde dice la contaminación ambiental es la presencia de cualquier residuo que causa un perjuicio no solo al medio donde vivimos, sino también a los seres que lo habitan. Allí está la introducción de nuestro texto. El desarrollo lo vamos a encontrar cuando empieza a desglosar cuáles son las principales causas de la contaminación ambiental y luego pasa a analizar las consecuencias que estas causas traen al planeta. Todo esto está dentro del desarrollo. Sino también la conclusión es muy fácil de identificar. Está introducida en este texto por una marca lingüística. En conclusión, allí está la reflexión final del autor, donde expresa que se puede afirmar que aún en el siglo XXI se da la contaminación ambiental, lo cual ocasiona graves consecuencias y todo por causa del hombre. Está recogiendo todo lo que había dicho en ese desarrollo. Otro punto que vemos es que este tipo de texto es divulgativo. Está tratando un tema de una manera que lo puede entender cualquier persona, aunque no tenga un conocimiento vasto sobre el mismo. Usa un vocabulario específico, palabras claves
claras y precisas relacionadas con el tema medioambiental. En cuanto a la organización, como dijimos al principio, es un texto en modo de organización causa y efecto, mostrando cuáles son las causas y cuáles son los efectos que éstas producen. Estamos llegando a la parte culminante de la clase, por eso, Neurona, vamos a hacer el resumen en este momento. Por supuesto, acabo de actualizar mi base de datos. Hoy vimos que un texto explicativo o expositivo proporciona información sobre un tema, es decir, son aquellos que expresan conceptos y hechos de manera objetiva y sirven para informar. Dentro de su estructura tenemos introducción. Se da a conocer el tema, el enfoque que se empleará y los puntos de mayor interés. Desarrollo, donde se expone de manera clara y ordenada la información. Conclusión. Es un resumen que destaca lo más importante de lo que se ha expuesto y dentro de sus características están: se escribe en tercera persona. Su lenguaje es claro y preciso. Se apoya en uso de recursos como conectores. Su redacción es objetiva. Y por último, utiliza modos de organización tales como enumeración descriptiva, contraste, problema-solución, causa y efecto y secuencia temporal. Gracias, Neurona, por ese resumen. Hemos llegado al final de la clase y quiero recordarles que si tienen alguna duda y quieren seguir profundizando sobre este tema, visiten la página que está en pantalla para volver a ver la clase. Pónganse en contacto con su profesor en la escuela para seguir profundizando sobre este tema y desarrollando las competencias. Voy a irme y los dejo con esta frase de Ralph Emerson. Todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de ellos. Practiquemos la humildad. Hasta la próxima.